Viernes 11 de diciembre de 2020. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la multitud: ¿con quién puedo comparar a esta generación? Se parece a esos muchachos que, sentados en la plaza, gritan a los otros: les tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y no lloraron. Porque llegó Juan el Bautista, que no come ni bebe, y ustedes dicen: está endemoniado. Llegó el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría ha quedado justificada por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos todos en el Señor, el Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, en este capítulo 11, en los versículos 16 al 19, en continuidad del Evangelio que hemos proclamado en el día de ayer, donde la temática central estaba dada en el anuncio del reino en Juan el Bautista y en el anuncio del reino en Jesús. Y se nos decía concretamente que ese reino era combatido violentamente, como que daba a comprender y entender que ese reino de Dios se encontraba una gran resistencia en aquella cerrazón del modo de pensar, sobre todo de los grupos religiosos de aquel tiempo. Y en esa continuidad, Jesús hoy concretamente dice: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Estaría diciendo a esta generación que resiste al reino de los cielos. Y entonces utiliza una figura de jóvenes que están en la plaza y donde otros jóvenes como que de pronto los invitan a cambiar, por decir así, en sus emociones o en sus sentimientos. Pero se ven frustrados. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron, entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Como diciendo, le es prácticamente indiferente. Y partiendo de allí, Jesús hace la comparación entre el anuncio de Juan y su anuncio. De buenas a primeras nosotros encontramos como una gran diferencia entre Juan de las orillas del Jordán, Juan el que bautizaba, Juan el Bautista y Jesús el Nazareno. Juan vive en soledad, en el desierto. Jesús vive en medio de la comunidad. Juan viste de un modo distinto y se alimenta también de un modo muy frugal, con langostas y miel silvestres, mientras que Jesús se alimenta, como va a enseñar a los apóstoles, con la comida que le ofrece la gente, viste como visten en aquel momento y se encuentra en relación permanente en la sociedad. Juan predica de una manera muy contundente y muy dura acerca del arrepentimiento y también, por cierto,
del severo juicio de Dios si no se convierten. Y Jesús predica una misericordia del Padre que está dispuesta a perdonar. Y Él lo va a decir de un modo muy expreso, porque yo vine a buscar lo que estaba perdido, por pura misericordia de Dios. Ahora bien, dentro de esta diferencia encontramos una gran conexión entre el anuncio de Juan y el anuncio de Jesús. Si nosotros sintetizamos la predicación de Juan en el arrepentimiento y sintetizamos la predicación de Jesús en la misericordia, nos damos cuenta que hay una íntima relación. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios no puede darse si no hay un arrepentimiento por parte del hombre. Si no hay ese camino de reconocimiento del pecado por parte del hombre, estaríamos como inutilizando la misericordia de Dios. Sería como de pronto ofrecerle una medicina a una persona que ni siquiera se reconoce enferma, o darle alimento a una persona que no tiene hambre. Pero por otra parte, si nos quedamos solamente en un anuncio de pura misericordia, y de pronto como que no estaríamos preparando el camino para el encuentro con Dios. Y muchas veces por allí nuestro mensaje, sobre todo en nuestro tiempo, con aquella equivocada manera de pensar de que solamente predicando la misericordia vamos a llegar de una manera más amplia a los demás, sin llamar propiamente a la conversión, al cambio de vida, sin llamar al arrepentimiento, y nos quedaríamos como, por decir así, casi inutilizando el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque lógicamente una persona que no reconoce su pecado, que no reconoce que es necesario cambiar o arrepentirse, y que no siente que le debe nada a nadie, ni tampoco, por cierto, a Dios, y por más anuncio de misericordia no la podrá recibir, por cierto. Y entonces, si solamente anunciamos misericordia, misericordia y misericordia, como que de pronto nos dirán, bueno, sí, al final entendiste lo que nosotros ya sabíamos, así que bueno, quédate simplemente con tu mensaje. Este es un gran riesgo de hoy. Y muchas veces nos quedamos en aquello, ¿qué dirá aquel que me escucha si realmente anuncio como Juan el arrepentimiento? Entonces vemos cómo de pronto la predicación de Juan de llamado al arrepentimiento debe estar presente de un modo permanente y constante, haciendo notar qué es aquello que realmente aparta al hombre de Dios y aparta al hombre del hombre. Y muchas veces con vehemencia, muchas veces también, por cierto, hasta con dureza. Es necesario para que la misericordia de Dios verdaderamente pueda llegar y pueda ser apropiada por aquel que realmente reconoce su
alejamiento de Dios. Por tanto, no nos engañemos hoy que anunciando solamente la misericordia vamos a lograr acercar a los demás al encuentro con Dios. No, es necesario anunciar un reino que quiere habitar en el corazón del hombre, pero no sin un proceso, un camino propio del Adviento, que es el arrepentimiento. Para que despertada esa conciencia de necesidad de encuentro con Dios, pueda verdaderamente recibir toda aquella misericordia que Dios tiene para con el hombre que lo busca en ese camino de arrepentimiento y en ese camino de conversión. Entonces, pidámosle al Señor que verdaderamente en este tiempo del Adviento podamos ser también nosotros aquellos que ayudamos a hacer este camino de encuentro con el Señor en el proceso del arrepentimiento que nos lleva a desembocar en la infinita misericordia del Señor. Y entonces podremos decir que Dios en su reino ha llegado a nosotros.